Bueno, hoy iniciamos un ciclo de conferencias en la sede del Partido Popular y se inicia un ciclo de conferencias en la que vamos a intentar trasladar todas las decisiones que se están tomando, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y a nivel local, en los distintos gobiernos que tiene asumidos ahora el Partido Popular. Pues vamos a intentar explicar el por qué, para qué y qué se pretende conseguir con estas medidas. Todos tenemos claro que algunas de estas medidas pueden ser impopulares, pueden ser duras, pero lo que sí que es verdad es que son necesarias, y nuestro deber creo que es explicarle a nuestros afiliados, simpatizantes, ciudadanos en general, como he dicho antes, el por qué se toman, para qué se toman y qué se pretende conseguir. La primera charla que vamos a hablar tema nacional, y para eso contamos con la presencia del diputado nacional José López Garrido, que nos va a explicar de primera mano, desde su privilegiada posición en el Congreso de los Diputados, dado que es un actor principal de todas estas medidas que se están tomando a nivel nacional, nos va a explicar dónde estaba la situación de España, por qué se ha tenido que tomar estas medidas y sobre todo para qué se toman estas medidas. La siguiente charla, aún no tenemos fecha confirmada, pero va a ser igual. Vamos a explicar por qué se están tomando las medidas que se están tomando en la Comunidad Valenciana y qué se pretende conseguir con ellas. Y luego pasaremos a hacer las mismas explicaciones de carácter local. Yo creo que lo interesante en estas charlas, como ya he dicho, es explicar. Yo creo que cuando las cosas se hacen con convencimiento y cuando las cosas se hacen pensando que son buenas para todos, no se tiene que tener ningún temor a explicar las cosas, y eso es lo que vamos a demostrar en este ciclo de charlas aquí en el Partido Popular. Buenas tardes y gracias a Gonzalo Malunda, presidente local del Partido Popular, por la oportunidad que me da de asistir aquí en la sede local de Novelda a una charla y dar explicaciones y comunicar y trasladar a los ciudadanos, trasladar a los simpatizantes y a todos los ciudadanos de Novelda cuáles son esta tremenda agenda reformista que lleva adelante el Partido Popular, ¿no? Y digo tremenda porque efectivamente en estos apenas 4 meses de gobierno se están tomando multitud de medidas provocadas por una situación que nos hemos encontrado y que supera con creces en lo negativo a lo que podíamos esperar del gobierno anterior, y que ha forzado, pues, a implantar medidas a toda marcha, medidas a menudo impopulares, pero medidas de todo punto necesarias, dado, como digo, la situación del Estado en general, que pasó de un superávit que se había ido consiguiendo con el paso del tiempo, de un superávit que se llegó en el año 2007, un superávit del 2%, a un déficit del 11% en apenas 2 años, que es casi un descalabro de la economía, llevar la situación del país a una emergencia extraordinaria como no se había conocido en la historia de España, ¿no? En la historia reciente. Como bien decía el presidente local, es imprescindible trasladar a los ciudadanos no solo lo que se está haciendo, sino también por qué se está haciendo y cuáles son los objetivos que se persiguen. Los objetivos que se persiguen al final es recuperar la situación económica, recuperar el empleo y transformar esta sociedad manteniendo el estado de bienestar, haciéndolo sostenible y no llevándolo a la quiebra como el anterior gobierno consiguió llevar a la situación del Estado español, ¿no? De ahí que sea tan importante comunicar, que sea tan importante trasladar, y de ahí que agradezca de nuevo pues esta invitación, que es un privilegio para mí el poder estar aquí con los noveldenses y comentar y trasladar y responder a las preguntas que puedan surgir respecto a esta agenda reformista que está llevando adelante el gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy. Una agenda que no está siendo bien explicada a los ciudadanos. Sí, efectivamente, nosotros mismos nos damos cuenta de que no está siendo bien explicado, de que no está siendo suficientemente explicada. Bien es cierto, yo el otro día cuando asistía a una de las comisiones del Congreso de los Diputados, reflexionaba con un compañero sentado al lado mío en aquella comisión, que cuando uno está preocupado en tapar tantísimas vías de agua, cuando uno está preocupado en reparar el casco, la sala de máquinas, en hacer que el barco flote, que el barco al menos se mantenga a flote, a veces no está uno para explicaciones, y eso es lo que puede disculpar la labor. Lo que nadie puede decir es que el gobierno no esté trabajando. Lo que es evidente, y todos lo pueden apreciar, es que en estos 4 meses el gobierno ha puesto en marcha proyectos legislativos que superan con creces toda la actividad parlamentaria del anterior gobierno, ya no en los últimos 4 años, sino en los últimos 8 años, ¿no? Pero sí que es cierto que quizás atareados en tapar esas vías de agua, atareados en reparar
la situación del Estado, es posible que hayamos dejado a un lado las explicaciones, y es fundamental explicarlo de otra manera. De otra manera, la ciudadanía, con razón, no entendería la situación o no la entiende, y por tanto es tan importante explicarlo. De las reformas llevadas a cabo hasta ahora, ¿cuáles considera que es de mayor calado? Las de mayor calado, sin ninguna duda, la reforma laboral, por supuesto. Por supuesto, la reforma financiera, que empieza ahora a producirse. Y, por supuesto, en el marco de todo ello, la ley de estabilidad presupuestaria, la consolidación fiscal, que hace necesario, hace imprescindible que todas las administraciones públicas, la del Estado, las administraciones autonómicas y las administraciones locales, pues ajusten sus presupuestos y no incurran en déficit. Como digo, pasamos de una situación de superávit en el año 2007 a una situación de déficit en el año 2011 con un diferencial de 13 puntos, es decir, pasamos de un 2% de superávit a un 11% de déficit, y eso es una situación dramática, es una situación que necesariamente, y por eso digo que quizás como marco general, es tan importante esa ley de estabilidad presupuestaria. ¿Y cuál es el principal reproche que el gobierno del Partido Popular le puede hacer a la oposición del Partido Socialista? Pues mire, muy al caso de este último que les acabo de decir, cuando en el año 2009, al acabar el año 2009, el gobierno socialista se encuentra con que ha provocado un agujero en las cuentas del Estado y se le llama a capítulo desde tanto de la Unión Europea como del Fondo Monetario Internacional, incluso es notorio que el anterior presidente del gobierno recibió llamadas del presidente de la República Popular China, del presidente de los Estados Unidos, para advertirle de que esa situación no solo perjudicaba a España, sino que además se convertía en un peligro evidente para Europa. Una de las condiciones que se impusieron fue la de reformar la Constitución para establecer ese marco de estabilidad presupuestaria. Quiero recordar que el gobierno de José María Aznar, el anterior gobierno del Partido Popular, había ya aprobado una ley de estabilidad presupuestaria que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se encargó de dinamitar. Bien, cuando se plantea la necesidad de reformar la Constitución es porque nuestros socios europeos, digamos el concierto económico mundial, ya no confiaban en que una ley fuera suficiente. A esa reforma constitucional el Partido Popular desde la oposición respondió con absoluta coherencia de Estado, con absoluto compromiso de Estado y con absoluta responsabilidad, y en una situación complicada en la que había contestación muy potente a esa reforma constitucional, el Partido Popular prestó su apoyo al gobierno del Partido Socialista en aquel momento. Cuando ha llegado el momento de aprobar la ley de estabilidad presupuestaria, que es la que desarrolla esa reforma constitucional, nos hemos encontrado con que el Partido Socialista ha buscado una excusa, una diferencia de 0,4 puntos en el déficit, es decir, el Partido Popular plantea, el gobierno del Partido Popular plantea llegar al déficit cero, y en las conversaciones previas se había hablado del menos 0,4, esa excusa ha sido más que suficiente para que el Partido Socialista se desentienda de apoyar una reforma que ellos habían pedido que fuera apoyada por el Partido Popular, y ahora que gobierna el Partido Popular se desentienden. Y no olvidemos, y esto lo debe saber todo el mundo, estamos hablando de 0,4 puntos, cuando la diferencia el año pasado, al finalizar las cuentas de 2011, entre lo que prometió el gobierno socialista de un déficit de 6 puntos y lo que nos ha llevado un déficit de 8,5, hay una diferencia de 2,5 puntos. De 2,5 puntos no porcentuales, de 2,5 puntos nominales. De manera que creo que esa es una profunda deslealtad, una profunda falta de coherencia por parte del Partido Socialista, y yo creo que es quizás lo más reprochable. ¿No cree usted que tanto recorte puede ser un impedimento para recuperar el crecimiento? Se vea desde cualquier punto de vista, y si lee uno la prensa extranjera y los analistas internacionales, esa es una cuestión que está ahí, ¿no? Evidentemente se plantean si el puro ajuste presupuestario es suficiente y puede incluso obstaculizar el crecimiento. Lo que es absolutamente cierto es que de no existir el ajuste presupuestario no se podrían adoptar ninguna medida de crecimiento. Es decir, lo primero que tenemos que recuperar es la confianza del país, lo primero que tenemos que recuperar es la confianza de nuestros socios europeos y de los países fuera de la Unión Europea respecto a los inversores extranjeros, respecto a la capacidad de respuesta de nuestro país. Para eso es necesario hacer esos ajustes, hacer esa reforma de la administración, hacer esos ajustes de consolidación fiscal, y evidentemente ya hace más de un mes el presidente del gobierno, junto con otros 11 presidentes de Estados miembros de la Unión Europea, plantearon a la Comisión Europea que se adoptaran políticas más expansivas, no solo el ajuste. Pero siendo cierto eso y pidiendo que esa reforma, que esa modificación de la política europea se produzca, es fundamental que nosotros primero hagamos nuestros deberes. Nosotros
tenemos que hacer nuestros deberes, nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de ajustar nuestras cuentas, que somos capaces de algo tan sencillo que todos los ciudadanos comprenden como es gastar menos de lo que se ingresa, o desde luego no gastar más de lo que ingresamos, y a partir de ahí, una vez estamos demostrando que somos capaces de ajustar nuestras cuentas, entonces sí podemos demandar que esa política europea cambie. Esa política europea se está anticipando ya que puede cambiar, se está anticipando ya que puede haber unas medidas de flexibilización, pero no podemos olvidar que antes de que España se encontrara con un gobierno obligado a tomar estas medidas, fueron ya Grecia, fue Irlanda, fue Portugal, fue Italia, países que fueron materialmente intervenidos por ser incapaces de controlar su déficit. De manera que esa confianza hay que recuperarla y no podíamos hacer pensar a nuestros socios europeos que nosotros estábamos siguiendo el camino de Grecia, el camino de Portugal o el camino de Irlanda. Por eso lo primero es demostrar con hechos que somos capaces de hacer nuestros deberes y a partir de ahí, si se abre la mano en cuanto a una política más expansiva, pues bienvenida sea. Pero todo lo que estamos haciendo es fundamental también para que cuando esa política expansiva llegue, seamos capaces de aprovecharla. ¿La Comunidad Valenciana corre riesgo de ser intervenida por el gobierno? Todo indica que no. La Comunidad Valenciana, el gobierno lo que ha percibido claramente a todas las comunidades autónomas es que va a ser escrupuloso en el cumplimiento de los objetivos de déficit. El otro día en el debate de presupuestos el ministro de Hacienda repitió hasta la saciedad que no le iba a temblar la mano en cuanto a si tenía que intervenir una comunidad autónoma. Lo cierto es que todos los planes que el gobierno está poniendo en marcha para que las comunidades autónomas se puedan acoger a ellos, como es el de pago a los proveedores las ayudas financieras para poder hacer frente a los vencimientos de la deuda, todos van acompañados de un necesario plan de reformas por parte de la comunidad autónoma. Lo que el gobierno está planteando a las comunidades autónomas es, si ustedes quieren nuestra ayuda, y todas las comunidades autónomas están diciendo que sí quieren esa ayuda del gobierno, ustedes tienen que acometer una serie de reformas. Y todas las comunidades autónomas van a tener que pasar por ellas. Si esas reformas se producen, no hay ningún peligro de intervención ni de la Comunidad Valenciana ni de ninguna otra. Dice usted que la reforma más importante es la de laboral. ¿Cree usted que llegaremos a los 6 millones de parados? Me está usted pidiendo que sea un adivino. Desgraciadamente, la situación en la que se nos ha quedado el país es una situación dramática y que casi no es capaz de decir dónde puede estar el límite. Esperemos que no. Nos hemos situado en 5.600.000 parados, que es una cifra absolutamente dramática, digo, sobre todo para quienes padecen esa situación de desempleo, pero espero que a lo largo de este año las reformas del gobierno puedan empezar a surtir efecto y que ese crecimiento del desempleo se vaya deteniendo a lo largo de estos meses. Pero no soy capaz de aventurar en qué momento se va a detener ese crecimiento del desempleo. Lo que sí estoy en condiciones de afirmar es que se está haciendo todo lo posible para que se detenga. Oye, pues qué alegría. Muy importante para explicar qué se está haciendo en el gobierno de la nación. Es importante por dos motivos. Yo creo que es importante saber la gente a la que hemos depositado nuestra confianza, que hemos depositado nuestros votos, saber qué está haciendo. Todos leemos la prensa, todos seguimos las televisiones, oímos cosas que puede que no nos gusten, oímos cosas que no entendemos y que nos lo expliquen siempre es interesante. Por otra parte, también es importante saber por qué se toman esas medidas, para qué se toman esas medidas y qué se quiere conseguir con esas medidas. También, además de por nuestra información, porque todos tenemos gente que conocemos en Novelda y que nos hacen las típicas preguntas: mira los tuyos lo que están haciendo, mira lo que están haciendo. Pues para eso queremos saber, para poder contestar. Y esa situación que yo os comento, dos ejemplos muy gráficos. El día 2, el martes 2, en la portada del Mundo, vi una foto del anterior ministro de Trabajo en la manifestación del 1 de mayo con una pegatina exigiendo responsabilidad al gobierno. Exigiendo responsabilidad a un gobierno que ha heredado 5.300.000 parados, que él fue causante, él fue copartícipe de que tuviéramos esa tasa de paro. Me parece una cara muy dura. Y otro ejemplo a nivel local, hace una semana, 2 semanas, el portavoz del Partido Socialista
exigía explicaciones al equipo de gobierno de por qué no se concedían subvenciones. ¿Por qué no se concedían subvenciones en un ayuntamiento que ellos han destrozado, que ellos han elevado casi a 40 millones de euros pendientes? Entonces eso me parece tener mucha fe. Por eso es importante estar informados, por eso quiero agradecer expresamente la presencia de José López Garrido, que es una persona que no ha aparecido ahora. No ha aparecido ahora. Antes le estaba comentando con mi padre, que también tiene mucha historia en este partido, estaban comentando cosas, pues yo creo que no del año 60 y pico, pero casi de hace muchos años. Es decir, llevan mucho tiempo en esto. Pepe López Garrido ha sido concejal varias legislaturas en San Juan, ha sido vicepresidente de la Diputación de Alicante, ha sido director general de Interior en la Comunidad Valenciana y dentro del partido ha desempeñado varios cargos, tanto en la dirección regional como en la provincial, y ha sido presidente o es presidente local en San Juan. Yo creo que es alguien que de esto entiende y que de esto sabe y que yo creo que vamos a disfrutar con su charla. Así que, Pepe, bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, y muchísimas gracias a todos por asistir, por supuesto, y al presidente local por pensar en mí, ¿no?, a la hora de dirigir esta charla, ¿no? Como Gonzalo ha dicho muy claramente, las cosas hay que explicarlas. Estamos en una situación muy complicada, tan complicada y con un ejercicio de la acción de gobierno tan intenso que da la impresión que en lugar de 4 años de gobernamos, parece como si lleváramos ya 4 años o incluso 7, ¿no? La acción de gobierno tan intensa, como digo, provoca un desgaste.